Buenas noches y saludo tengan todos. Reciban una bendición de nuestro querido Creador. En la noche de hoy vamos a tener la segunda parte del tema que ya habíamos comenzado, señales bíblicas para identificar un verdadero profeta que es escogido por Dios. Y no quiero comenzar sin antes hacer una oración. Eterno Padre que estás en los cielos, alabado y santificado sea tu nombre. Agradecemos, Señor, las bendiciones que tú has dado a nosotros. Oh mi Dios, te pido que en esta hora podamos compartir tu palabra. No sea yo la que hable, sino tú. Oh mi Dios, perdona nuestros pecados y nuestras flaquezas. Ayúdanos a cada día poder crecer en tu palabra. Agradecemos infinitamente las bendiciones que nos das a través de las palabras de los profetas. Gracias, Señor, porque nos has dado profetas en nuestra iglesia que levanten la bandera de la verdad, Señor, y que cada día nos inducen a conocerte. Oh mi Dios, te pido también que visites a los enfermos de tu grey, mi buen Dios. Seas tú con ellos, de forma que tu nombre pueda ser glorificado en cada una de sus vidas. Todas estas cosas te las pedimos en tu nombre. Amén. Amén. Bien, nuestra lectura bíblica se encuentra en 2 de Crónicas 20:20 y leo como sigue. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. La declaración de la tercera característica es que un profeta verdadero no conduce, no enseña y no induce al pueblo a abandonar la voluntad de Dios. Al contrario, el verdadero profeta induce al pueblo a serle fiel a nuestro Dios y a la voluntad de nuestro Dios. El texto bíblico que leímos de 2 de Crónicas 20:20 tiene ese fundamento en Deuteronomio 13:13 que dice: y cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Este versículo tenemos que prestarle atención, porque aquí lo que Dios nos está advirtiendo es algo muy serio. Menciona que si una persona dice ser profeta y luego que se cumple su evento que él predijo, nos dice palabras en contra de la voluntad de Dios, este no es un verdadero profeta. Así que si este supuesto profeta induce a los seguidores a no obedecer a Dios en todas las cosas, no es profeta de Dios. La característica número 2 que ya habíamos estudiado nos dice que si un profeta predice algo, debe cumplirse. Y si no se cumple, no es profeta de Dios. Pero la característica 3 va más allá. Si este profeta predice algo y se cumple, pero luego que estos eventos se cumplen, este profeta habla en contra de Dios o induce al pueblo a no obedecer a Dios, este no es el verdadero profeta. En el Antiguo Testamento se encuentran ejemplos de muchos falsos profetas.
Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sabemos que su mensaje era falso? Primero, porque no inducían a obedecer a Dios. Sus mensajes eran fáciles para el pueblo, fáciles de aceptar, le gustaban al oído del pueblo, pero no movían al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Todos los profetas verdaderos eran odiados porque señalaban el pecado, y muchos de los profetas que Dios envió fueron víctimas de burla y no creían en ellos y no eran escuchados, ¿verdad? Así que nuevamente la característica 3 nos dice que un verdadero profeta no conduce, no enseña, no induce al pueblo a abandonar la voluntad de Dios. Todo lo contrario, el profeta verdadero llama e insiste al pueblo a que sea fiel a la voluntad de nuestro Dios. Entonces la pregunta que hacemos para esta noche ¿es Elena G. de White en sus escritos induce a desobedecerle a Dios, o sus mensajes son un llamado contundente para que el ser humano se entregue totalmente a la voluntad de Dios, siendo fieles a sus mandamientos? Pues la respuesta es sí, ¿verdad? Porque fíjense lo que ella declara en el libro La Educación. Dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean sinceros y honrados a lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman llamar al pecado por el nombre que le corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Bien, esta cita muestra el alto nivel de fidelidad que cada creyente debe tener. Habla de no venderse ante las propuestas atrayentes de este mundo, del pecado, ¿verdad? Que tengan la valentía de señalar el pecado por su nombre y no disfrazar los mensajes para ganar el aprecio de este mundo. Es un llamado a mantenerse al lado de la verdadera justicia, aunque los cielos se desplomen. La pregunta es, ¿percibes que Elena de White como un profeta que induce a ir en pos de la idolatría o a la infidelidad de la voluntad de Dios? Observe esta otra cita. La obediencia es la prueba del discipulado. La observancia de los mandamientos es lo que prueba la sinceridad del amor que profesamos a Dios. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Cuando nuestras almas, cuando nuestras vidas se manifiesta benevolencia, bondad, ternura, simpatía, cuando el gozo de realizar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué bonito, ¿verdad? La característica número 3 para identificar a un verdadero profeta nos enseña que un profeta enviado por Dios no conduce, no enseña, no induce al pueblo a abandonar la voluntad de Dios, sino que su vida es un testimonio, sus mensajes, sus profecías y todo el ministerio del profeta verdadero hace que al pueblo sea fiel a Dios
y que le adore a Jehová en todas las cosas y que guarden sus mandamientos. Muchas de las predicciones del linaje de White se han cumplido, ¿verdad? Y otras predicciones se refieren al cumplimiento de eventos que sucederán en el futuro. Pero las que correspondieron a años pasados, todas se cumplieron. Y todo aquel que estudia la vida y el ministerio del linaje de White se da cuenta de que su vida y sus palabras no contradicen, la voluntad de Dios ni en ningún aspecto. Muchos la han acusado con argumentos falsos y con citas fuera de contexto. Pero así le sucedió a Jesús también. Así también le sucedió a muchos profetas bíblicos, ¿verdad? Uno de los ejemplos de Jesús fue que a él lo acusaron de que sacaba demonios en nombre de Belcebú. Decían que Jesús tenía demonios y que sus mensajes eran falsos. Pero el mismo Jesús nos preparó, ¿verdad? Diciendo que a los seguidores de él también les iba a pasar esta misma experiencia. Así que el texto de Jeremías 14:14 dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación y vanidad, y engaño en su corazón, profetizan. Esto Dios se lo dijo a Jeremías en la característica número 4, que es: no hablan adivinación ni ideas propias engañosas en su corazón. Así que un verdadero profeta no adivina, sino profetiza la palabra de Dios. Y esa palabra debe estar en armonía con lo que la palabra dice. Bien, en el discurso maestro de Jesucristo, el linaje de White dice: esta instrucción divina fue dada al profeta Jeremías cuando Dios le indicaba que otros profetas, lo que otros profetas decían no era la verdad, ya que la situación estaba sucediendo en ese entonces, y era que por medio del profeta Jeremías Dios le decía al pueblo que iban a estar en cautiverio por 70 años en Babilonia, pero habían otros profetas que decían todo lo contrario. Entonces el pueblo comenzó a escuchar a estos profetas que eran falsos y no querían escuchar a Jeremías, que era el profeta enviado por Dios. Así que Dios le dijo a Jeremías: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño en su corazón os profetizan. Esto porque estos profetas hablaban cosas inventadas por ellos y no era lo que Dios decía. Hace muchos años aquí se cuenta de una profeta que le dijo a una religiosa que Dios le había revelado que ella iba a recibir un avión para que hiciera sus propios viajes, ¿verdad? Entonces esta profeta le dijo que eso se iba a cumplir muy pronto. Al día de hoy, la pastora todavía no ha recibido ese avión, ¿verdad? Así que vemos cómo muchas veces hay unos falsos profetas que profetizan cosas que no se cumplen. Así que hay una relación, ¿verdad?, con que esta pastora, donde esa profetisa habló, parte de sus creencias es no obedecer algunos mandamientos de la ley de Dios. Así que esta pastora profetiza
que la ley está abolida y que no se tiene que guardar. Así que ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, la verdadera razón que hay que guardar los mandamientos y en ninguno de ellos está abolido. Así que con lo que hemos presentado anteriormente, ya nosotros por lo menos podemos tener una idea de que esta profeta no es verdadera, ni su predicción se cumplió, y aparte de eso, insisten en que los mandamientos han sido abolidos. Ahora bien, en el caso del linaje de White, ¿será que sus mensajes son un invento? ¿Será que son adivinación? ¿Será que son vanidad y engaño? Me parece que no, ¿verdad? Porque ella vive conforme o vivió conforme a lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice que se presentan muchas evidencias, ¿verdad?, que se han mostrado y que están escritos sobre el ministerio de Elena G. de White. Ella hablaba con mucho cuidado, ¿verdad?, y trataba de hablar con mucha seriedad. Aquí hay un texto que dice: tengo una obra de gran responsabilidad que hacer, y es la de impartir la pluma y de viva voz la instrucción que se me ha dado, y debo transmitirla no solo a los adventistas del séptimo día, sino al mundo. He publicado muchos libros grandes y pequeños, y algunos de ellos han sido traducidos en varios idiomas. Esta es mi obra: exponer las escrituras a otros como Dios me las ha expuesto a mí. Así que esta profetisa no habla de lo que ella cree, sino de la palabra de Dios, ¿verdad? Estos mensajes que han sido presentados por ella han sido inspirados por la palabra de Dios. Entonces la pregunta es: ¿y cómo puedo saber si ella verdaderamente ha sido enviada de Dios y que sus mensajes han sido por Dios? Pues entonces, cuando nosotros leemos sus escritos, cuando analizamos su vida, sus frutos espirituales que se desarrollaron en su ministerio, nos damos cuenta que, número uno, no hay una sola referencia de sus mensajes que contradiga la ley de Dios, ni la palabra de Dios, ni los mensajes proféticos de los profetas que escribieron en la Biblia. Sus predicciones se cumplieron. Número 2. 3. No induce a la iglesia a ir en contra de la voluntad de Dios. En todos sus escritos se ve claramente un llamado a que la gente se arrepienta, sea fiel a los mandamientos y que tenga la palabra de Dios como regla y guía máxima para la salvación. Y número 4, sus mensajes no son inventos de su corazón. Cuando tomamos sus escritos y los comprobamos con las Sagradas Escrituras, no se encuentra que ella contradiga la voluntad de Dios. Más bien, sus escritos exaltan la gloria de Dios. Amén. La siguiente cita es bastante clara, donde se presenta el alto concepto que ella tenía acerca de presentar la palabra de Dios. Dice aquí: Cristo y su palabra están en perfecta armonía. Recibidos y bendecidos, abren una senda segura para que a los pies de todos los que están dispuestos a andar en la luz de Cristo, que es la luz. Si el pueblo de Dios apreciara su palabra, tendríamos un cielo aquí en la tierra. Los cristianos tendrían avidez y hambre de escudriñar la palabra. Anhelarían tener tiempo para comparar pasajes por pasajes, para meditar en la palabra. Anhelarían más la luz de la palabra que el diario de la mañana, las revistas o las novelas.
Su mayor deseo sería comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. Y como resultado, su vida se ajustaría a los principios y las promesas de la palabra. Eso es lo que nos invita a hacer nuestra hermana Elena G. de White. Y la declaración número 5 es que un profeta verdadero reprueba directamente el pecado. Significa que señala el pecado y no lo encubre. El texto bíblico que sustenta esta declaración es Jeremías 23:22, cuando dice: pero si ellos, los profetas, hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y no lo habrían hecho volver de su mal camino y de maldad de sus obras. Quiere decir que en el contexto de este versículo, en la experiencia de Jeremías, para el tiempo de Jeremías, existían muchos que reclamaban ser profetas enviados de Dios, pero en realidad no lo eran. Estos profetas daban falsos mensajes que no señalaban dónde estaba el error del pecado del pueblo, ya que los mensajes de estos eran muy agradables para escuchar, porque estos falsos profetas veían el pecado y no lo condenaban, veían la idolatría y los mensajes y no hacían que el pueblo se diera cuenta que iban por mal camino. Por esta razón, Dios le explica a Jeremías que el hecho de que estos supuestos profetas no habían dado el mensaje de reprobación del pecado, ya esto nos indica que no eran profetas de Dios, ¿verdad? Si ellos hubieran estado en mi secreto o revelación de Dios, habrían hecho oír mis palabras al pueblo y no habrían hecho volver de su mal camino y en la maldad de sus obras. Esa era una diferencia entre los supuestos profetas y el profeta Jeremías, ya que Jeremías sí condenaba el pecado del pueblo. Por esto Jeremías sufrió mucho, ¿verdad? Así que en el ministerio profético de Elena G. de White hay cientos escritos donde Dios les revela los pecados ocultos de ciertas personas, donde ella le pedía que fueran esas personas y que les declaraba que debían humillarse ante Dios en arrepentimiento, abandonando el pecado. Esta es una tarea difícil, pero ella también cumplió al pie de la letra. En el manuscrito 52 del 18 de abril de 1902, ella declaraba un mal que le escribe, ¿verdad?, una carta a una señora para que desistiera de vivir en adulterio con un hombre al que ella llamó Iracá. Así que ella le dice que Dios le había manifestado que ellos estaban en pecado y que se arrepintiera de su mal, ¿verdad? Ese es uno de los casos. Ella no se menciona el nombre completo, quiso guardar la identidad de la persona, pero el mensaje era de reprobación y hacía un llamamiento al arrepentimiento. En el libro de testimonios, acerca de ¿verdad?, ella habla acerca de la conducta sexual y registra este caso. Así, las cosas, ¿verdad?, Dios les revela a los profetas e insta a que nosotros nos arrepintamos del pecado y podamos vivir en armonía con nuestro Dios. Así que podemos decir, hermano, que al estudiar solo estas características que nos da la Biblia para identificar cuando un profeta es verdadero o falso, cuando un profeta es verdaderamente escogido por Dios, nos ha mostrado a la misma vez poder identificar
al que no es profeta escogido por Dios. Estas instrucciones puedan estar abiertas para que nosotros podamos discernir cuando alguien es enviado de Dios o cuando no. Más cuando en Mateo 24 Jesús nos advirtió que antes de él poder regresar a esta tierra por segunda vez, iban a haber muchos falsos profetas a fin de desviarnos de la verdadera palabra de Dios. De tal forma que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha realizado desde sus inicios un examen bien escrupuloso, minucioso de los escritos para corroborar si la señora Elena G. de White fue una profeta escogida por Dios. Hay información sumamente amplia y vasta donde la iglesia puede certificar y confirmar que verdaderamente Dios llamó a Elena Harmon a los 17 años de edad para otorgarle el ministerio del don profético, con el fin de comunicar los mensajes de amonestación, consejos de preparación espiritual y de comunicar los mensajes de que Dios desea que su pueblo reciba antes de la segunda venida que Cristo y mensajes que debemos tener en cuenta. La iglesia tiene muy claro que los escritos de Elena G. de White no van por encima de lo que enseña la Biblia. Para los adventistas, la Biblia es la guía mayor, es la mayor regla por excelencia para transformar la vida de cada ser humano y la pone en práctica. Los escritos de Elena G. de White son considerados por nosotros los adventistas del séptimo día, inspirados por Dios, como un complemento para el crecimiento espiritual. Pero nuestro norte, nuestro libro para conocer y exaltar a Cristo es la Biblia. Refiriéndose a las Sagradas Escrituras, ella declara: las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas como toda autoridad absoluta, como revelación infalible de Dios y su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan las doctrinas y son la piedra del toque de la experiencia religiosa. Cada una de estas palabras, cada una de estas características bíblicas de lo que es un verdadero profeta son cumplidas en el ministerio de Elena G. de White. Con toda confianza, hermanos, debemos estudiar la Biblia como principal fuente de luz y verdad, y estudiar los escritos de Elena G. de White con la seguridad de que son inspirados divinamente para instruir al pueblo de Dios. Invito a cada lector que siga el consejo de Dios dado por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:21 al 23, que dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este consejo bíblico nos exige que evaluemos con determinamiento y suma responsabilidad todo lo que nos presentan, ya sea en clases, ya sea en nuestra casa, en nuestra iglesia. Luego de investigar diligentemente, llegar a conclusiones y adoptar una postura de creencia. Antes de rechazar los escritos de Elena G. de White o cualquier otro asunto, analicémonos a la luz de la palabra de Dios y retengamos lo bueno. Este ha sido el mensaje para esta noche. Espero que podamos retener lo bueno
y poder discernir entre el verdadero profeta y aquel que no lo es. Dios les bendiga. Finalizamos con una oración. Eterno Padre, gracias Señor por los escritos. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque a través de ella te podemos conocer. Te pedimos, Padre, que nosotros podamos discernir entre el verdadero profeta que tú nos has enviado del que no lo es. Y aquel verdadero profeta poder entender y discernir que nos lleva a vivir una vida consagrada a ti y el cumplimiento de tu palabra. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos por el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y buenas noches.